buenas tardes, bienvenidos al Poder de la Tarde y hoy es lunes 13 de abril del año 2015. Bienvenidos a su revista vespertina El Poder de la Tarde, donde usted va a escuchar las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional y hablaremos de todo, política, económica, sociales, cultura, farándula, deportes, un compendio de todas las informaciones que se vierten a nivel nacional e internacional. De inmediato nos vamos al informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que habla de que hoy iban a haber cambios poco significativos en nuestra atmósfera, de acuerdo con el más reciente informe de ese organismo. Si me ayudan con el mapa, eso es excepcional. Decíamos entonces que el gran chubasco disperso de corta duración, dice la Oficina Nacional de Meteorología, que tenemos en el día de hoy, las condiciones del tiempo estarán reguladas, dice, por el viento predominante del este, siendo el este-sureste en ocasiones transportando núcleos nubosos cargados de humedad hacia el territorio nacional. Para esta tarde, hasta las primeras horas de la noche y provocar chubascos de corta duración en aisladas tronadas sobre las provincias de Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, María Trinidad Sánchez, eso en Nagua, Sánchez Ramírez en Cotuí, Monteplata, La Romana, Torre Mayor, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Duarte, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Manuel en Bonao y La Alta Gracia. Análisis realizado los modelos numéricos de precipitaciones. Dice que al sondeo termodinámico de la atmósfera ponen en evidencia el bajo contenido de humedad para mañana martes. Temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, siendo agradables en la noche y en la madrugada. Para el miércoles se acercará otra vaguada al país en los niveles medios y altos de la atmósfera. ONAMED recomienda hacer uso racional del agua en las regiones suroeste y oeste del país. Las temperaturas oscilan entre los 31 y 33 grados Celsius las máximas, mínimas 21 y 22 grados Celsius. Ese es el más reciente informe de la ONAMED. Veamos qué tiene Lorena y Solano en el día de hoy, 13 de abril. Así es, señores, buenas tardes. Gracias por estar en sintonía hoy, lunes 13 de abril, aquí en El Poder de la Tarde, como siempre, con un contenido completo. Y nosotros, con las fechas importantes, tratamos de darles a ustedes informaciones importantes. Por ejemplo, hoy se celebra el Día Internacional de la Atención a la Salud Primaria. Nosotros conocemos APS, entre otras, dependiendo del país se ponen o se denominan las siglas, y justamente ha existido desde hace unos cuantos años, algunas cuantas décadas, podríamos decir, porque empieza en el 72 y la más importante se dio en el 78 en Kazajistán, donde diferentes países, más de 130 países y varias organizaciones internacionales se dieron cita en este país para hablar de estos temas. ¿Y qué significa la atención primaria en el sector salud? Bueno, tratar de llevar las condiciones equitativas a todas las personas de diferentes estatus sociales, tratando de evitar que la calidad de la salud llegue disminuida dependiendo del sector donde usted viva. Y esta atención primaria que requerimos todos al momento de hacer cualquier visita médica o cualquier diagnóstico es importante. Hoy en día uno de los pilares dentro de los médicos, y 20% de ellos en Europa estaban abogando por tener una mayor conciencia con relación a este tema, la importancia que tiene el mismo y sobre todo de que en pleno siglo XXI estamos viviendo dentro de muchos sistemas mediocres de atenciones primarias y nosotros lamentablemente somos un referente de esto y es penoso tener que mencionar República Dominicana dentro de estos temas, pero realmente es así. La atención primaria es decadente dentro de nuestro país y vemos como mucha gente para poder hacer cualquier cosita tiene que hacer filas kilométricas, tiene que durar meses esperando una fecha de consulta y en las emergencias también no se saben atender o manipular. Dividir correctamente estos casos. Así que nosotros también abogamos tanto por la conciencia de la importancia de este tema, de la atención a la salud primaria, donde los especialistas y de las personas que dirigen instituciones médicas puedan tratar de brindar mejor servicio de más calidad sin importar la clase social de la que provengan. Hoy también, Elías y Caminero, déjenme decirles que se celebra, esta no es una conmemoración, esta es una celebración y yo quiero externar esta celebración porque es importante, independientemente de nuestro estado de ánimo, hoy es el Día Internacional del Beso.
¿Del ¡Ay! qué? Del beso. Del beso. Hoy es el Día Internacional del Beso. O sea, que hay que dar besos a diestra y siniestra. Puede ser, puede ser. Pero esta celebración, ahí le traje yo unas cuantas imágenes de besos, porque el beso no tiene que ser necesariamente entre dos personas que tienen una relación de pareja, ¿no? El beso de una madre a un hijo, que no hay una cosa más tierna y más sublime que esta. El beso de dos hermanos, el beso de amigos, el beso de mucha gente. O sea, el Día Internacional del Beso se conmemora justamente, o se celebra el día de hoy. Mira este beso, ¿quién no lo recuerda? De la película El Titanic. Esa que tanto me relajan de cómo se maneja, cómo se critica. Pero esta celebración viene por el beso más largo de toda la historia, 46 horas. 46. Duró esa 46 horas, 26 minutos, 24 minutos y 9 segundos. segundos. O sea, 3 días y 10 horas más. Sí, y 9 segundos. Y 9 segundos. Esta Dios fue la santísimo. conmemoración Míralo ahí, los vientos se histórica. llevó. Exacto. Entonces yo traje un recuento de los principales besos que la historia ha marcado y ha guardado. A don Freddy, que fue uno de los que me encomendó esta tarea. ¿Y dónde está don Freddy? Don Freddy viene por ahí. Yo estoy seguro que dentro de los besos de él está el beso fraternal. Este beso de padre, de abuelo, de pareja, ¿verdad? De pareja. Pero hoy, 13 de abril, celebramos el Día Internacional del Beso y muy, pero muy especialmente a toda la gente para saber que es un desestresante, para saber que no es solamente el sentido de la cortesía, que el beso puede ser un arma letal, puede ser un arma letal para tú salvar o para tú destruir. Así que felicidades a toda la gente que se quiere y que se da besos. Pero eso no son besos que están presentando ahí, eso es otra besos, cosa ya. Son besos ya. Eso es son otra besos. cosa ya, Y el día de la atención primaria. Bueno, pues ahí tenemos el día de hoy, 13 de abril del año 2015, el Día Internacional del Beso y el Día de la Atención Primaria, que ojalá se cumpla con la ley 8701. Le falta mucho a esa parte. Bueno, le falta mucho a esa lamentablemente parte. es así. Se mandaron a construir unas cuantas y todavía están en construcción. No, Mire, y sobre todo la situación de la cuota de representación, entre otras cosas que van ligadas a todo ese tema. Ok, bueno, vámonos entonces al Periódico El Nacional con Alberto Caminero. Adelante. Los principales titulares del periódico El Nacional de esta tarde, ustedes los están viendo en la pantalla, decomisan 1.248 kilos de cocaína. La droga fue ocupada en un furgón en el puerto multimodal Caucedo, traído en un barco procedente de Panamá. En la foto, ahí está toda la droga. Darío Medrano, quien es el periodista vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, está ofreciendo las declaraciones a la prensa junto a unos agentes encapuchados para que no le vean el rostro. Ament considera difícil evitar parqueo a ambos lados de las calles. Admite el problema es grave porque en la capital hay alto déficit de estacionamiento. También otro titular de la tarde, piden alza de sueldos del 30% por decreto. La CNTD considera que el aumento debe ser tanto en el sector público como en el sector privado y que incluya a los pensionados y a los jubilados. Si es por decreto, es un pedido al presidente Danilo Medina. Muere el escritor Eduardo Galeano a los 74 años. También falleció el alemán Günter Grass, Premio Nobel de Literatura. Las fotos de ambos están en el lado izquierdo, en el lado derecho. Estas fueron las principales informaciones del periódico El Nacional de esta tarde, lunes 13 de abril del año 2015. Vámonos entonces a las noticias internacionales con don Freddy Sandoval. Buenas tardes, don Freddy. Hola. ¿Cómo está usted, don Freddy? ¿Cómo le va, don Freddy? Mire, ahí don Loreni habló de un beso. Ajá. Sí, compensando el programa, de los besos. Pero puso unos besos encendidos ahí. No, yo puse diferentes tipos de besos.
Y empecé y hablando del beso fraternal, de beso Usted de puso madre. dos besos de una madre, un niño, después el paquetón, hasta beso en la espalda, de arriba abajo. Pero son besos también. Esa es una muchacha Freddy. belicosa. Son besos también. Bien. Don Freddy, no se deje provocar. Y mire, aquí está un poeta, Ay, general, sí, ay, periodista, sí, ay. escritor, de No lo todo. hagan hablar. Ojalá que ella no lo haya provocado. Ojalá. Señores, la panorámica informativa internacional interesante todavía retumba el eco de lo que fue el resultado de la 7ª cumbre de las Américas celebrada en Panamá, donde hubo el encuentro que capitalizó el evento entre los presidentes Barack Obama de Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba. Desde el mismo momento en que terminó la cumbre, comenzaron a ver las reacciones de los diferentes sectores de la comunidad política internacional. Unos celebran, otros lo ven con escepticismo y algunos rechazan, como es el caso de los republicanos. La mayoría en Estados Unidos ha dicho que ese es un artitaje de Obama y que realmente las relaciones de Cuba y Estados Unidos para normalizarse tardarán unos 5 a 6 años. De todas maneras, esa es la información principal todavía hoy. Igualmente está el lanzamiento de la precandidatura por el Partido Demócrata de Hillary Clinton en Estados Unidos, que ayer hizo formal lanzamiento vía las redes sociales y hoy ha iniciado una gira por varios estados norteamericanos promoviendo sus aspiraciones presidenciales. Es la candidatura más fuerte, es del Partido Demócrata del momento, y es la segunda vez que Hillary Clinton intenta llegar a la Casa Blanca vía las elecciones. Lo hizo, recuerdan ustedes, hace ya 6, 7 años, cuando tuvo como contendor a Barack Obama, y en esa oportunidad ella salió puntera. Igualmente lo hace ahora, tiene la de ganar. Contarle que los precios del petróleo abrieron en alza esta semana, $52.6 el barril para entrega futura en junio. Igualmente otras informaciones del aspecto internacional, ya Caminero la mencionó en la portada del periódico de la tarde, la muerte del Premio Nobel de Literatura Günter Grass, el alemán, 94 años, ya había cumplido su ciclo. Y también el de Eduardo Galeano, el uruguayo, 74 años, padecía problemas de cáncer y murió a los 74 años. Ambos escritores defendieron sus posiciones. Galeano fue un militante de izquierda que trabajó la literatura para denunciar las atrocidades de la grande potencia que se llevaban las riquezas de toda Latinoamérica. El mundo de luto por la muerte de esos dos escritores, y aquí también la sociedad dominicana de luto por la muerte del periodista Blas Olivo, que fue encontrado en unos matorrales, en un campo de Bonao. Estaba en un compartir familiar en el día de ayer domingo, salió hacia la capital, nunca llegó. Fue encontrado su vehículo chocado por detrás y el cadáver a 2 kilómetros de ahí, lo que quiere decir que fue una muerte provocada. Lo hicieron detener, parece que lo secuestraron o algo intentaron hacerle, y apareció con 4 tiros en su cuerpo. Es una muerte extraña porque Blas Olivo era un periodista, como nosotros decimos en el lenguaje coloquial, manso, un hombre del trabajo, se había especializado en periodismo agropecuario y era de esta gente que le cae bien a todo el mundo, muy conversador. Lamentamos la muerte, nos unimos al dolor de la familia de Blas Olivo. Se va a estar haciendo el velatorio y el entierro en Bonao. Esto es importante que se sepa, que todavía está en patología forense, pero va a ser velado y enterrado allí en Bonao. Bueno, así es, lamentamos la muerte de este periodista. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Después de la pausa comercial, ¿usted sabe qué?
Vienen los Jiménez. Ah, sí. Está Domingo Soto Jiménez y Domingo Jiménez. del Partido de la Liberación Dominicana. Viene a hablarnos del acto del presidente Fernández ayer y también el general de la Quinta República. Así es, Soto Jiménez estará con nosotros. Después de la pausa comercial. Señores, nos complace mucho presentarle a nuestro primer entrevistado del Poder de la Tarde. Se trata del general Soto Jiménez, presidente del partido Quinta República, pero además miembro importante del equipo de campaña del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. General, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas Un tardes, saludo bienvenido al colectivo, poder. pero especial a cada uno de ustedes. Ya. Y un saludo muy dominicanista a toda la teleaudiencia. Qué bueno. Sí. General, ¿cómo anda el activismo político de la Quinta República agregado al Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, tú sabes que hay que comprender algo, y mucha gente especula. Estamos realmente inmersos en lo que decía Clausewitz cuando hablaba de la guerra, en el mundo de la incertidumbre. El momento de la hora es la incertidumbre. Pero hay que comprender las cosas. Lo primero que hay que saber es que el ingeniero Vargas y el PRD en su conjunto, como yo decía, estuvo en un proceso de ebullición y el ingeniero Vargas sobre el ring en los últimos 2 años. Entonces, por formación militar, después de una batalla, gane usted o pierda, viene lo que significa la reconstitución. Y en ese proceso está el ingeniero Vargas ahora y con él todo el PRD en un proceso de reconstitución. No estoy hablando de reorganización, sino de reconstitución, para entonces abocarnos a la lucha política en sí. Yo pienso que en un buen momento, y me voy a explicar. Cuando yo hablo de un buen momento es porque estamos en el momento de la incertidumbre. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, no era muy bueno en matemática, pero había una cosa que se llamaba las ecuaciones de segundo grado. Y se llamaba de segundo grado porque había que despejar 2 incógnitas. Entonces, no se puede tratar en este momento una estrategia electoral cuando hay que despejar 2 incógnitas. La primera incógnita que hay que despejar es cuál va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. No es lo mismo usted hacer una estrategia para Leonel Fernández que para hacerla por Danilo Medina o cualquier otro. Y la otra incógnita que hay que despejar es la incógnita del Partido Revolucionario Moderno. Hay que despejar quién va a ser el candidato. ¿Será Hipólito Mejía? ¿Será Luis Abinader? Por lo mismo, no se puede plantear eso. Entonces, yo creo que la batalla, como se concibe, la batalla cívica, la batalla electoral, comenzará después de despejada esas 2 incógnitas. Cuando el PLD tenga su candidato y el PRD Claro, entonces ahí se podrá trazar una estrategia electoral. Pero otra cosa importante es que a partir de ahí, entonces, en los meses posteriores, podemos ver las tendencias. Sí. Estamos hablando de los meses, qué sé yo, septiembre, octubre, ya habrá una tendencia marcada, ¿verdad? Porque si ya están las incógnitas despejadas, ¿cómo lo va a acoger el electorado? Yo pienso que todo lo demás ahora es especulativo, incluyendo el mundo exacto de las encuestas, que son una fotografía del momento. ¿Qué están retratando ahora? Eso, sí. La incertidumbre. La incertidumbre, ¿verdad? Y en momentos de incertidumbre, ¿qué recomienda el manual estratégico? El estratégico, eso mismo. Trabajar, ¿verdad?, para preparar el instrumento para la batalla grande, porque todas las demás son batallas pequeñas. Hay que prepararse para la batalla grande, y eso incluye, hablando en términos estratégicos, la concentración y la preparación para la batalla, que tú tienes que hacerla. Vuelvo a las 2 incógnitas. Tú organizas la fuerza en virtud de la amenaza, ¿verdad? Entonces,
tú puedes especular, tú puedes trazar cursos de acción ahora, y sobre todo esos cursos de acción tienen que decirte, si es fulano, es esto, si es fulano, es esto. El objetivo es... Ahora, general, ¿con cuál entonces, según ese punto que usted presenta, sería más fácil para el ingeniero Miguel Vargas manejar esa batalla o esa guerra? No. Escúcheme Sí. primero. Si fuera del PLD con Leonel o con Danilo, o si Sí. fuera del Esos son- PRD o sí. PRM, perdón, Hipólito o Abinader. Esos ¿Cuál son, sería esos eso? son los cursos de acción, pero yo no sería ni militar ni político si te digo cuál sería la conveniencia de esos cursos de acción, porque estaría dando la mitad, ¿verdad? La mitad, más o menos, de la solución. Entonces, lo que hay que tener, como hay que tener en la guerra también en la política, dos virtudes fundamentales: la serenidad y la paciencia. Dice el expresidente Leonel Fernández Sí. que en un discurso ayer Sí, sí. muy emotivo, Leonel Fernández, que ha acostumbrado al país a verse sobrio, moderado, Sí. está muy exacerbado en su ánimo, muy abierto, bailando, brincando, y decía que no se froten las manos porque el Partido de la Liberación Dominicana no se va a dividir. Ahora, mi pregunta Sí. va en el sentido, ¿le ve usted alguna posibilidad? Mire que le hablé de Leonel. Sí. ¿Le ve alguna posibilidad al presidente Danilo Medina para conseguir una reelección, usted como experto Sí, político? sí, mira un detalle que es importante que podamos ventilar en ese momento, ¿verdad? En este preciso momento. Yo tengo una opinión muy particular, pero yo te voy a decir ahora algo que nadie ha mencionado. Nadie ha mencionado. Tú tienes que analizar. Recuerda lo que decía Horacio. Félix potui rerum connocerum causa. Felices aquellos que conocen la causa de las cosas, pero no para adivinar nada, sino para poder comprenderlas mejor. Mira, yo pienso que en las últimas 5 elecciones, la oposición ha cometido un error. ¿Cuál? Pensar que su lógica, que la lógica del PLD es la misma que la de los otros partidos. Y no es así. Han dado muestra que no es así. Entonces, ahora la oposición, todos están cometiendo un grave error. Fíjate esto. ¿Cuál fue la primera pregunta que tú me hiciste sobre la reelección? El PLD está haciendo una cosa que es un paso sumamente delicado pero inteligente. Yo no estoy hablando de categorías morales, estamos hablando de estrategia. El PLD está tratando de relevarse a sí mismo. Eso nadie ha reparado en eso. Y la oposición, como no hay una oposición real, cohesionada, entonces la oposición también está jugando el juego que ellos le han impuesto. Como no hay oposición, ellos están haciendo oposición ellos mismos, que necesitan de esa oposición. ¿Me entiendes? Ellos necesitan. Entonces, como no la hay afuera, entonces ellos la crean adentro. Ahora, pretender, que es tu pregunta, que esa oposición, que la sangre va a llegar al río, yo creo que es aventurado, es subestimar al PLD. Mira, te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, pero directamente, no del pasado, ahora. Tú recuerdas en el 12, en las elecciones del 12, todo el mundo apostaba que esas mismas contradicciones iban a hacer que Leonel no iba a apoyar a Danilo Medina. Sí, Y esa era, fraguaron la estrategia en base a eso. Cierto. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Lo apoyó. Lo apoyó. Y con fuerza. Porque no solamente Metió se montó, metió no todo el solamente se metió, se montó en la patana, Y la esposa sino también. que hizo de todo. ¿verdad? Ese déficit fiscal. Entonces, ahí viene el estrategicón, lo que yo digo, en el estrategicón hay que leer el estrategicón, no lo voy a decir para que lo compre, hay que leer el estrategicón para ver cómo se manejaron esos dos casos. Si tú te pones a ver, a Danilo Medina le pasó lo mismo con Leonel Fernández, dijo que lo venció el Estado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Danilo Medina? Una acción introspectiva Y se y recogió. fue, ustedes lo saben mejor que yo, fue a 2 o 3 actividades importantes de la campaña de Leonel Fernández. Entonces, yo pienso que la oposición lo que debe es sacudir esa lógica, ¿verdad? Y abocarse. Si el objetivo fundamental, y es en el que yo creo, es sacar al partido de gobierno, y es lógico, sacar del partido de gobierno, del poder, entonces, ¿cuál es la solución? La que ha dicho Miguel Vargas.
Hay que abocarse a un gran acuerdo nacional, ¿verdad? Óyeme, ese gran acuerdo nacional no garantiza el triunfo de la oposición. Lo que garantiza es un cambio de actitud para lo que Balaguer llamaba la masa silente, entonces ponga su huevo en esa canasta. ¿Entiendes? Que entonces, actualmente... están todas las condiciones para eso. Que actualmente ya sea en segunda masa vuelta, silente, en primera vuelta, lo que sea. Óyeme, hay que abocarse. Bueno, lo acaba de decir Miguel Vargas. Descartando cualquier acuerdo, porque es ilógico y aberrante pensar que tú vas a hacer un acuerdo con el partido de gobierno en cualquiera de sus cursos de acción, ¿verdad? Lo que hay que hacer es lo que él dijo hoy, abocarse a un gran acuerdo. ¿De quién? De la oposición. Por supuesto que En sí. conjunto. En conjunto. La primera Es imposible fuerza, eso, perdóneme. es imposible, que también se apuesta a eso, que eso es imposible, porque no se pueden conciliar los egos, los intereses. Pero eso no pasó. Tú no viste en el 74, tú no viste a contradicciones como Peña Gómez y Wessing juntos en el Consejo, y el MPD. O sea, todo eso se puede. Eso es parte. La oposición en Chile sacó a Pinochet. Eso es parte de eso. Unificaron todo el mundo. Y entonces, yo lo que creo es eso. Ahora, pensar, mira, yo con el asunto de la reelección, yo tengo, ¿cuál es la realidad? Sin especular. La realidad está prohibida. Sí. Pero es prohibida por una constitución del PLD, Claro. del presidente Fernández. Ahora bien, que se llama así la constitución del presidente Fernández, bajo el asunto aquel de las corbatas azules. El pacto de la corbata. Entonces, fíjate, esa misma constitución crea los mecanismos Para poder modificarlo. para modificar. El referéndum. El referéndum, Referendo aprobatorio. el referéndum aprobatorio, ¿verdad? Pero también la lucha congresional. Ahora bien, ¿quién decidirá eso? Lo ha dicho también Miguel Vargas, que lo malinterpretaron. Eso es una decisión del PLD y de su correlación de fuerza dentro de su lucha interna. Inclusive podían pasar cosas muy interesantes. ¿Sabes lo que podía pasar? Que en la famosa reunión del comité político se apruebe la reelección, Sí. pero eso no garantiza que se apruebe la reelección, No. porque hay que fajarse en el Congreso Nacional. Sí. ¿Verdad? Y entonces Donde los votos no dan. como eso es un asunto de ellos, lo que hay que saber entonces ahora, ¿cuál es la correlación de fuerza? El presidente Fernández ayer hizo una demostración de musculatura política, que le llaman ustedes los cosas, ¿verdad? Con Bueno, montón de demostración. sí, y ahí estaban los números. Pero también hay que meter en la ecuación lo que es el poder, ¿verdad? Ah, Lo que es y el eso poder, pesa mucho. la fuerza. Bueno, entonces, ahora, en esa, que la oposición nos detengamos a analizar ese proceso, yo considero que no es. Esa no es la estrategia. Esa no es la estrategia. Pero a propósito eso es un de asunto, eso, es más, hay que romper la botella y asumir la lógica de la oposición. Para que Y sea- la lógica de la oposición, ¿verdad? Con vocación de futuro, es el gran acuerdo. El gran acuerdo que no está hecho, ni se va a hacer en Loma Linda, ni se va, no, eso hay que fabricarlo, eso hay que Pero sentarse a permítame fabricarlo. interrumpirlo, general. Porque usted habla del Es que tú vives, acuerdo. es que tú vives interrumpiendo también, pero sí. Usted habla del acuerdo, habla de la oposición política, pero en ningún momento, y fue la primera fuerza que yo Sí, entendía sí. que se mencionó eso, sí. el gran pacto de la oposición política, fue el partido Quinta República. Hace 2 años. Pero ¿y qué ha pasado con el partido Quinta República? Bueno, la Quinta República, bajo ¿cuál fue el planteamiento de Quinta República? Que fue un acuerdo atípico, pero que como aquí la gente sintetiza la historia, ¿verdad? Y tiene poca memoria, lo que nosotros planteamos fue que había que hacer oposición, un acuerdo para hacer oposición, atípico totalmente, porque aquí los acuerdos políticos se hacen al ponerse la paloma y con la dinámica que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, dijimos entonces que esa oposición, ese pacto opositor, que como tú dices fuimos los primeros, debía dirigirlo el Documento, PRD. publicado. Debía dirigirlo el PRD porque es el partido más antiguo, el de, según las elecciones del 12, el más votado. Entonces, debía dirigirlo. Ahí es que se produce. Pero ¿y Quinta República? Pero Yo Quinta no veo República que- entonces fuimos invitados de forma oficiosa por el presidente del PRD, ¿verdad? Para discutir esa idea. Y de ahí nació lo que se llama el bloque de la esperanza, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la forma real de trabajo? El que se está haciendo. El que se está haciendo. Se están haciendo los trabajos en Quinta República para el reconocimiento de la Junta. Bueno, pero claro que sí.
Claro, porque fíjate una cosa, hay una equivocación también. Los partidos políticos no nacen en la Junta Central Electoral. Los partidos políticos nacen en el seno de la sociedad. Ahora, Entonces, para poner un ejemplo vulgar, de la vulgata, no vulgar en detrimento, sino de la vulgata. Entonces, ¿qué es el reconocimiento de la Junta? La visa, para poder participar en las elecciones que garantice entonces la búsqueda del poder. La gente no lo cree así. La gente, si tú no estás en la Junta, no existe. No. Pero entonces se podría reconocer el PRM, según lo que usted está diciendo. Pero claro, claro que sí. Es que fíjate, bajo esa misma lógica, fíjate un detalle interesante. Aunque no esté reconocido, fíjate lo que pasa. El PRM es una realidad. Sí. Es una realidad, tiene un nicho. Y como Quinta República, guardando los tamaños, ¿verdad? Eso tiene. Es igual que Guillermo Moreno. Tú no le vas a reconocer, Guillermo Moreno es una realidad. Sí. Entonces, esa es la misma lógica. Tiene la misma lógica. Votos, pero es una realidad. Es una realidad. Sí. Ahora, sobre lo de Loreni, el PRM lo que hizo fue que cambió de nombre a otro. Sí, claro. No, pero una cosa, general, usted sabe, yo tengo una curiosidad porque analizando los comentarios que usted hace y de lo que siempre viene haciendo cuando pasa por aquí, sus estrategias y sus puntos son muy interesantes y válidos. Sí. Entonces me pregunto yo, ¿el ingeniero Vargas se está llevando de eso que usted le plantea para este tipo de...? Sí, pero espérate un detalle, que eso es otra dominicanada. Óyeme bien. En el caso que tú preguntas, ¿verdad? Yo soy un colaborador ahí y un amigo de ese señor, ¿verdad? Entonces, fíjate. Pero usted si quiere su amigo lo asesora. No, pero déjame explicarte. El asesor primero y el colaborador, hace su trabajo bien o mal. Ahora bien, hay un dicho dominicano al que yo me adhiero, Alberto. El caballo se amarra donde diga el dueño. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa en favor del ingeniero Miguel Vargas. Eso quiere decir. Yo creo, y el ingeniero Vargas es un gran subestimado. Es un gran subestimado. Porque yo te digo a ti que ese señor tiene la agudeza, la experiencia, porque hay que ver cuántos años tiene ese señor en el PRD. Además, tiene la intuición, el feeling, lo que Pedro Santana decía, y se mencionaba al deso. Una vez le llevaron a Pedro Santana, una vez de esa que él quería retirarse, y buscaron un presidente, y el candidato al presidente era Félix del Monte. Entonces Santana, en su idioma coloquial, dice, don Félix es un genio, es un hombre muy capaz, ¿verdad? Y un hombre serio, pero le falta el deso. Imagínese usted lo que es el deso en eso. Entonces, yo pienso y estoy convencido, y es bueno que me den la oportunidad para decirlo, que si Miguel Vargas no tuviera el deso, yo no estuviera ahí. Otra cosa, si yo no estuviese consciente de que el ingeniero Vargas es un dominicano a carta cabal y cree en eso, tampoco estuviera ahí. ¿Me entiendes? Y lo ha dicho él mismo. Ahora, tú pretender que eso son asesorías de Soto, no es así. Si fuera así, entonces yo no estuviera ahí. Si el ingeniero Vargas se llevara de todo lo que dijera Soto, tampoco estuviera. ¿Verdad? Porque hay que reconocer que él tiene el deso. Sí. El deso, ¿verdad? Quizás se ha llevado un poco de usted en el asunto de la norma disciplinaria. No, y otras. Yo te dije, de la mejor manera de decírtelo es eso. Por ejemplo, el tema de la nación, el tema de la dominicanidad, ¿verdad? Yo te estoy diciendo que si no, yo estuviera convencido de que él cree en eso, ¿verdad? Cree en eso, entonces yo no estuviera ahí. Pues yo le he dicho a ustedes que yo soy fundamentalista con el tema de la dominicanidad. Y lo he dicho, y me han dicho, no diga eso. Yo lo digo y lo repítalo y duro. En el año 2008 ya Miguel Vargas planteaba inclusive presentar y llevarlo a cabo lo que está haciendo Danilo Medina, que fue a empezar siempre los actos a la hora acostumbrada. Si decía que era las 10, era las 10 y llegar a las 10:05. Eso lo planteó en el 2008. Lo planteaba. Él decía que muchas cosas se perdían por el tiempo en que la gente hace perder al otro. Si tú dices, mira, juntémonos a las 12 del mediodía y tú llegas a las 12:30 a la 1, tú le has hecho perder a esa persona que ha llegado a tiempo un gran espacio 35 minutos que se puede utilizar. O sea que en cuanto a eso, Miguel siempre ha sido disciplinado. Y hay otra cosa también. Hay que reconocer
que el ingeniero Vargas es un trabajador incansable. Sí. Es un trabajador incansable. Si tú coges el uso horario del ingeniero Miguel Vargas, eso no lo aguanta todo el mundo. Caerle atrás. Entonces, es una persona que está entregado a eso, con otras observaciones, cualidades. Yo pienso que la política dominicana en este momento requiere de un imaginario donde que hay que reinventar los procedimientos, y él lo tiene. Y qué bueno que no sea un intelectual, qué bueno, ¿verdad? Porque él es un tecnócrata, ¿verdad? Y cree esa mentalidad matemática que tiene el ingeniero Vargas, ¿verdad? Ingeniero. Ingeniero. Ya se me pegó por osmos, si Sí, lo dije. mire, hay un tema que no quiero que se nos pase. Sí, vamos a ver. El tema de la recomposición geopolítica auspiciada este fin de semana Sí. a partir del encuentro entre el presidente Barack Obama Sí. y el presidente Raúl Castro de Cuba. ¿Qué le pareció? Lord Halifax. Lord Halifax, tú sabes que es uno de los padres de la diplomacia, ¿verdad? Inglés. Y él decía lo siguiente, y yo creo que hay que copiarlo. Lord Halifax. Él decía, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Entonces yo creo que eso es lo que está incidiendo fundamentalmente en ese cambio de política. Nosotros tenemos la mala costumbre en la República Dominicana, primero de no conocer realmente cómo funciona el sistema norteamericano. No estamos obligados a eso, pero hay que conocerlo, ¿verdad? Por eso que tú dices la recomposición geopolítica. Entonces, en esa razón de ser, en la lógica, nosotros pensamos que la lógica norteamericana es fija, cuando todos sabemos que no. A mí me enseñaron en la escuela de guerra que la apreciación de la situación es un proceso continuo. Y los Estados Unidos actúan en esa... Hay una continuidad de Estado que se refleja en lo que ellos le llaman el establishment, ¿verdad? Que por ahí transcurre. Pero en este yo pienso que llegó el momento, ¿verdad? Llegó el momento, y ese razonamiento en base a sus intereses, no en base a actitudes humanitarias, ni a, sino en base a sus intereses, ha llegado el momento de abrir esas relaciones. Porque hay que saber, antes de la revolución, lo que significó Cuba. Es como los españoles, fíjate qué cosa más interesante. Todavía hoy en España, en el lenguaje coloquial, se dice, más se perdió en Cuba. Oye, de eso hace cientos. Óyeme, y todavía es como una espina. Eso le pasa a los Estados Unidos. Eso le pasa a los Estados Unidos. Colateralmente hay que ver lo que está pasando. Ayer vi yo una noticia de una compañía de bienes raíces en los Estados Unidos, que ya, por el reflejo de esas conversaciones, ya abrió un mercado para el público norteamericano. Y tú oyes el tipo y él dice el razonamiento. Él dice, bueno, esto va a tardar algo, ¿verdad? Pero cuando esto se abra, el mercado es... Primero voy a hacer yo. Sí. Mire, yo tampoco quiero escapar la oportunidad de que usted esté aquí para hablar sobre el aspecto de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana en el país. Sí. Hay una situación verdaderamente difícil. Hoy conocimos la infausta noticia de la muerte de un periodista, Sí. Blas Olivo. A la casa de los padres de Aníbal Díaz, que es aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Partido Revolucionario Dominicano, entraron 3 encapuchados y los hirieron a los padres, Sí. le dieron golpes, se llevaron todo lo que pudieron llevarse. Es una situación verdaderamente difícil. La población, una hija de un amigo nuestro fue al salón de su casa a las 8 y pico de la mañana y en el paso de 2 calles fue atracada para quitarle un celular. Y, o sea, estamos viviendo en que, óyeme, de cualquiera puede ser atracado en cualquier momento, es una inseguridad. Sí, pero déjame decirte algo, mira, yo creo que seríamos mezquinos si no reconocemos los esfuerzos que ha hecho el gobierno y el anterior gobierno en el tema de la ciudad, porque es una preocupación real. Ahora bien, yo he dicho muchas veces, y a mí me gusta mucho la cultura popular. Por ahí dicen que no es bueno hacer de tripas corazón, porque los corazones de tripas no son buenos. Hace tiempo debió plantearse una reforma, pero no estamos hablando de la reforma de la ley orgánica de la policía, la reforma de la ley orgánica de la Fuerza Armada. No, aquí hace tiempo, y me tocó a mí exponerlo por primera vez, cuando yo era ministro, secretario de la Fuerza Armada, de que hay que plantearse una ley de seguridad y defensa.
que está por encima de esos detalles, para precisamente esos casos poderlo ventilarlo en la coordinación de todos los aparatos de sanción, ¿entiendes? Y de lo que se los requiere, que sea hecho de manera fáctica. Ahora tú ves obra pública y una serie de constituciones metidas en la seguridad. Eso no puede ser a lo que coja Mibón, como decíamos cuando éramos muchachos. Eso tiene que ser producto de una ley, porque las Fuerzas Armadas están cargadas de roles policiales. Y la policía está cargada de electos militares. Sí. Entonces, eso que se hace intuitivamente hay que hacerlo mediante reglas muy claras. Un programa integral. Una regla muy clara. Entonces, hablando en lo general, yo creo que una de las razones de eso es la burocratización de los aparatos de sanción, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. No lo estoy diciendo yo, lo dijo un jefe de la policía. Dijo un jefe de la policía, bueno, el actual ha dicho que la policía ha sido sobrepasada por la delincuencia. Pero anteriormente, y creo que Franklin Almeida también habló del caso, habló de la cantidad de policías que no están en misiones. Y eso es la policía. Imagínate tú las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, eso solamente lo corrige. Eso no lo pueden corregir ni los policías ni los guardias. El narcotráfico, el presidente Danilo Medina en la cumbre se quejó frente a ese auditorio de que en el caso del combate al narcotráfico, los países pequeños son los que llevan la mayor carga. Me gustaría conocer su apreciación en torno a esa declaración del presidente y si usted entiende que se está combatiendo realmente el narcotráfico. En la el periódico de hoy dice aquí que decomisan 1.248 kilos de cocaína. Así comenzaste tú. Es una prueba de que hay un trabajo. Ahora bien, lo que dice el presidente Medina es cierto. Es cierto, pero eso que dice el presidente Medina, lo dije yo también cuando era ministro. Porque hay que pensar a nivel, hay que pensar a nivel de Estado. Los países pueden cooperar entre sí. ¿Cuándo qué? Cuando hay intereses comunes. Intereses comunes. Entonces el narcotráfico, la amenaza del narcotráfico es uno de esos intereses comunes que se puede afrontar. Ahora bien, tú no puedes pretender, es igual que el caso de los ilegales, que nosotros, como Estado pequeño y pobre, tengamos que dar grandes sumas de dinero, o sea, de empeñar grandes y de esfuerzo, ¿verdad?, para cuidarle la frontera a ellos. Claro. ¿Me entiendes? Eso es una cosa. Entonces, eso es lo que se debe transaccionar. Entonces, en ese caso, el discurso del presidente Medina, como en otras ocasiones, fue ajustado. Ahora, a mí no me gustó del todo el discurso. ¿Qué no le gustó? No, porque hay un ausente en ese discurso. ¿Cuál? El gran problema que tenemos con Haití. Entonces, el señor Maduro, presidente de Venezuela, habla de su problema de forma descarnada. Y yo creo que es un tanto imprudente. El señor para mí Castro y Obama fueron las estrellas. ¿Verdad? Las estrellas del coso, ¿verdad? Se la comieron. Todos los otros. Ecuador salió en defensa, Evo Morales, de cosas. Entonces nosotros, el presidente Medina no habla sobre el principal problema que nosotros tenemos, que es el problema haitiano. Ese era un foro para discutirlo ahí, como se discutió anteriormente, antes de la guerra entre Perú y Ecuador. ¿Tú no recuerdas el auge diplomático? Para eso es esa cumbre. Entonces vamos a hablar de eso, para justificar los derechos de la República Dominicana, digo yo, ¿verdad? Estoy hablando sobre eso, ¿verdad? Estoy diciendo, por eso no me gustó del todo el discurso estuvo bien concebido, hubo un ausente, que fue ese tema, que debió afrontarse. General, se nos termina el tiempo, y yo sé que usted tiene poco tiempo para escribir, no lo está haciendo. Sí, es uno de mis grandes reclamos personales. Sí. Se ha detenido. Pero el activismo político. Pero pero cada vez puedo trabajar menos. Voy a tener que coger unos días sabáticos para dedicarme. Sí. Pues nada, en la próxima entrevista vamos a hablar de literatura y quizás ya estará iniciando su nueva obra. Sí, es verdad. Pero ya no tenemos tiempo para nada. Un minutito. Un minuto. No, porque tú tenías un tema ahí solapado que yo quería, pero está bien. Se quedó, se quedó. Se quedó porque es muy largo y el tiempo es corto. Está bien. Sí. Pero ya usted sabe que yo lo La próxima entrevista. Sí, muy bien. Gracias, general. Encantado. Ha sido la participación del general Soto Jiménez, presidente del Partido Quinta República.
El Poder de la Tarde apenas está comenzando. Vamos a los comerciales. De regreso estaremos conversando con Domingo Jiménez, el licenciado Pico de Oro del Partido de Liberación Dominicana, que nos va a hablar del acto de ayer en el Palacio de los Deportes. Señores, en la entrevista central del Poder de la Tarde nos acompaña el licenciado Domingo Jiménez, un activista del Partido de la Liberación Dominicana, aguerrido dirigente con un verbo encendido, un gran trabajador político. Domingo Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Poder de la Muchas Tarde. gracias, Lorendi. Caminero, qué buena crónica la de hoy sobre la actividad de Leonel ayer, Elías. Don Freddy, gracias por traerme porque ustedes me habían abandonado definitivamente. No, definitivamente que no. Lo que Ya pasa es habían que... dejado las voces de Leonel aquí, No. con poco espacio, no Mire, entendí. No, todo lo contrario. Ajá. La gente de la oposición interna de su partido se queja de que nosotros nada más traemos los leonelistas. Es verdad. La oposición interna. Está bien. Eso lo dijo usted, ¿verdad? Está bien. Mire, licenciado, vamos Dígame. a entrar en materia. Vamos a ver. El tema es la actividad realizada ayer en el Palacio de Deportes por el presidente Leonel Fernández y su equipo. Usted que trabajó en el montaje de ese evento, ¿cómo califica la actividad que algunos consideran es un desafío de Leonel a Danilo? Bueno, lo primero es que nos sentimos, los que organizamos esta actividad de trabajo, dentro de nuestro cronograma que viene dado desde hace varios meses, nos sentimos muy satisfechos. Cumplimos con la presentación que nos propusimos para el presidente Fernández, conociera ahí ya la estructura con la que cuenta para impulsar su proyecto presidencial hacia el 2016. Desafío, qué bueno que usted utiliza la palabra, porque efectivamente hemos escuchado de sectores que adversan al PLD, y que entienden que creando un agrietamiento entre las relaciones Leonel-Danilo, pues pueden ocasionar una división en el PLD que nos saque del poder. Yo creo que es un cálculo correctísimo por parte de los opositores. Y no hay que cuestionárselo, porque entiendo que estratégicamente ese debe ser su proyecto. Lograr una fisura entre el liderazgo del PLD, que lo encarna el presidente Fernández, el presidente Medina, y obviamente estarían obteniendo ganancia de causa, si así fuera. El único problema es que los PLDistas, creo, y ese liderazgo ha demostrado algo más de inteligencia que los liderazgos que se oponen al Partido de la Liberación Dominicana, y no creo que tenga éxito para nada el intento de dividir al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, lo del desafío. Y ahí vemos a Leonel, subieron las imágenes, hago una pausa en lo que voy a plantear ahora para decirle que lo que se vivió ahí fue espectacular, fue extraordinario. Miren, ¿qué pasa? Ahí tenemos a Demóstenes, de los diputados que están, y ahí está lo que narró Alberto Caminero, hoy. Es verdaderamente espectacular, el senador Johnny Sánchez, entusiasmado, y nosotros cumplimos, el senador Aristide Victoria, de la provincia María Trinidad Sánchez, y ahí está un escenario que yo ni siquiera destaco. Ve acá, ahí está el diputado Henry Merán. Henry Merán no era con otra persona. Henry Merán, ahí tenemos a Prim Pujols. Miren, yo ni destaco siquiera lo que Caminero ha planteado aquí, en el periódico El Nacional de esta tarde, con relación a la cantidad de gente que ahí había. Adentro, afuera, 2 veces, había para llenar el Palacio de los Deportes 2 veces más la cantidad de personas que estaban afuera. Ahora, lo del desafío, no, para nada. Cuando nos reunimos con Leonel
hace cerca de 2 meses, convinimos lo siguiente. El presidente Fernández tocaría todas las provincias en 45 días de trabajo. Arrancábamos en marzo, como en efecto lo hicimos, por Santo Domingo Norte. Y lo proyectado es concluir esta parte primera de la campaña del presidente Fernández, concluir el 30 de abril. En el cronograma, el calendario, nosotros teníamos el día 19, la asamblea de presentación de los equipos. Estoy hablando de marzo, ¿eh? Marzo. Asamblea, presentación, equipos constituidos hasta el día 19, porque faltan algunos. Sí. Hasta el día 19. ¿Dónde iba a ser esa actividad? ¿En el Palacio de los Deportes? No. En el Centro de Eventos y Convenciones de Sanssouci. Okay. Un lugar bastante grande, Sí. que puede uno 6.000, 7.000 dirigentes, y ahí la teníamos pautado 19 de abril. Viene de imprevisto la reunión del comité político y entonces se aprueba una reunión del CP para el día 19. ¿Qué hizo eso? Chocó Con esa actividad. con la actividad nuestra. La adelantamos. La Comisión Ejecutiva de los Trabajos decidió adelantar la actividad al día 12. Como no teníamos reservado para el 12 el centro de eventos y convenciones, tuvimos que buscar otro local. Entonces, ahí vino el Palacio de los Deportes. Pero de 6 a 25.000 hay una cantidad bastante... Ok, 6, 7, perfecto. Ahora, ¿qué viene? Muy bien, brillante. Lo iba a explicar también. El Palacio de los Deportes nos conllevaba una exigencia mayor. Y nosotros dijimos, bueno, ya si es en el Palacio de los Deportes, vamos a hacer algo amplio, aunque la entrada va a ser la de los dirigentes. Aquí hacía mucho, para que ustedes vean lo honesto que estoy siendo con este planteamiento, aquí hacía mucho que un dirigente político que encabezara una actividad así, hablara su turno final, su discurso final, con el lugar lleno de gente. Hacía mucho que eso no se daba aquí, Sí. porque la gente se iba, se cansaba con los tantos discursos, y cuando venía a hablar el principal orador, Ya eso ha estaba medio pasado, vacío. hasta los otros días, ya había una parte enorme que se había ido. ¿Qué pasó en Bueno, estos días? pues, ¿qué pasó en estos días? Pues resulta que el presidente Fernández habló. Cuando llegó su turno, después de 1 hora y pico de turnos y de todo lo que hubo ahí, cuando llegó el discurso del presidente Fernández, habló con el Palacio de los Deportes abarrotado. ¿Saben por qué? Porque ahí estaban los dirigentes. Nosotros no pudimos siquiera traerlo a todos, porque son más de 2.400 comités intermedios y son 31 integrantes por cada equipo de dirección de los trabajos. Luego no podíamos traerlo a todos. Trajimos representantes. Yo estuve por todo el este en asambleas y las asambleas eran de más cantidad de gente que la cuota que le asignamos en los pueblos a la gente, y ahí venía la protesta. Es decir, nosotros estábamos en capacidad de traer al Centro Olímpico 71.000 dirigentes que integran los equipos de campaña, pero decidimos que un esfuerzo de esa naturaleza no era necesario en este momento. Además, se iba a gastar muchos recursos. Luego ahí. no hay desafío, es parte de un cronograma de trabajo. Ahora, otra reflexión. Sí, otra reflexión. Y concluyo esta parte, otra reflexión. Los intentos de que suspendiéramos la actividad, proveniente desde lo interno del propio partido. Porque si el compañero Francisco Javier... Danilo intentó suspender la actividad. No, algunos compañeros le plantearon al presidente Fernández como que valorara. Si era necesario No, realizar. la prudencia, no, pero ¿cuál es la imprudencia? Ninguna. Es un cronograma de trabajo que estamos ejecutando. Para nada. No, pero que se está interpretando. No, pero escuchen el contenido. Cuando vean el contenido se disipará esa cuestión de nada de desafío. Ahí no se habló de constitución, ahí no se habló de reelección, ahí no se habló de nada de eso. Con perdón, licenciado. De nada de ¿Usted eso. puede decir quiénes mediaron en ese intento de convencer a Leonel que no hiciera la actividad? Bueno, pero quizá no es tan importante ya, porque ya pasó. Pero yo sí quiero decir lo siguiente. ¿Miembro del comité político?
Hubo algunos miembros del CPE, pero le reitero, don Freddy, no es necesario. Gente del Palacio. Por lo menos uno. Uno del Palacio y uno del Comité Político. Bueno, dos ya, porque uno de los que estuvo está de reciente nombramiento ahí. Pero bien, no quiero porque no se trata de eso. Pero mire, ¿qué es lo que sí aclaro y digo de manera contundente? El contenido del acto demostró que era un acto de trabajo. Sí. Ahora. Con nombre y apellido. Totalmente. Le leímos al presidente Fernández y le entregamos con mapa y todo, muy bien preparado por el equipo de trabajo nuestro, le entregamos la composición de todos los equipos de campaña a nivel nacional y de seccionales del exterior. Y se dio maravilloso el acto, y le conviene al PLD. Sí, en ese acto se le entregó al presidente, al expresidente Leonel Fernández, presidente del PLD, claro. Se le entregó un documento firmado por los diputados y senadores presentes ahí. No, recuerde que ellos habían hecho una reunión con el presidente Fernández. Sí. Recuerde que en la oficina política se reunieron los diputados, menos de 60 en ese momento. Lo que pasa es que en los últimos 5 días, eran 57. Antes de la actividad, eran 56 exactamente. Se sumaron 4. ¿Entiendes? Entonces se llegó a 61 y los próximos son 15 más que se van a sumar. Sencillamente hay una manifestación expresa por parte de la militancia del PLD de que Leonel Fernández sea su candidato. Más allá de todas las parafernalias, más allá de lo que auguran la tumba política del presidente Fernández. Pero mira, aquí estuvo un diputado de la República que también es aliado al Partido de la Liberación Dominicana, a Leonel Fernández. Sí. Y él dijo lo siguiente aquí. Él dijo que Leonel Fernández no le gustan los grupos en el PLD. Y que cuando él se reunió con los diputados, fueron ellos que les pidieron a Leonel Fernández reunirse con él. Y que cuando Leonel tomó la palabra, dijo, mire, a mí no me gustan los grupos, yo me reuní con ustedes porque ustedes me lo pidieron, pero a mí no me gustan las secciones dentro del partido. Las cosas. Exactamente. Bueno, la realidad es que el presidente Fernández no puede ni lo va a hacer a encabezar un grupo dentro del PLD. Yo he manifestado sobre esto que Leonel es el líder de todos, aunque no todos lo asuman como líder. ¿Qué sí se está dando en la actualidad? La necesidad de que a lo interno del PLD se comprenda que el PLD no puede actuar con exclusión, que el PLD en el gobierno es el resultado de un esfuerzo colectivo de todos los PLDistas, por lo que entonces nadie puede hacer uso privativo del poder político en la República Dominicana dentro del PLD, porque hoy en el gobierno, ayer en el gobierno, Leonel ayer, hoy Danilo, fue resultado de la conjunción de fuerzas y voluntades que involucró a todo el PLDismo. Luego, si llegaste al gobierno, si llegó Leonel, no puede actuar de manera excluyente. Si está el presidente Medina, tampoco debe hacer lo propio. Entonces, el presidente Fernández está encabezando una fuerza a lo interno del PLD que se procura catalizar la unidad indisoluble del Partido de la Liberación Dominicana, pero nunca encabezar un grupo. Leonel nunca va a encabezar un grupo porque conoce, tal cual como lo expresó ayer en sus palabras, que es algo verdaderamente nocivo y que es el germen mismo de la destrucción de una organización política. El grupismo. En su discurso, el presidente Leonel Fernández dijo que el próximo 19 de abril va a haber unidad en ese partido y que a la oposición política que no se frote las manos porque ahí no se van a matar. ¿Cree usted que en el comité político del próximo 19 de abril se va a tocar el tema de la reelección al margen de esas declaraciones? Debe tocarse la comunicación del compañero Ventura Camejo. El próximo domingo debe tocarse, a menos que lo que yo aspiro, por la salud del PLD, por el buen nombre y la buena imagen del PLD, por la ética con que el PLD ha ejercido la política, yo espero, digo que se debe tratar a menos que, y es lo que yo espero, el presidente Medina, previo
a tratar el tema, dirá, visto que esto tan solo busca beneficiarme en términos personales para que yo asuma nueva vez la boleta del PLD con una modificación de la Constitución que hizo el PLD, una modificación nada más para eso, entiendo innecesario tocar este tema porque yo no voy a presentarme ni me interesa la repostulación. Eso sería lo único que evitara tratar el tema. Hay dirigentes del PLD al más alto nivel, del comité político, comité central, diputados, senadores, que están tratando de que haya un entendimiento, un encuentro entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina. Ya sus declaraciones se interpretan, yo lo publiqué total en el periódico Nacional también, que las declaraciones que dio el presidente Danilo Medina en Panamá diciendo que no es obstáculo ni tampoco va a entorpecer carreras políticas de nadie, y las declaraciones de Leonel en el Palacio de los Deportes diciendo que estaba en contra de los grupos y que el PLD no se iba a dividir. Eso da una connotación de la posibilidad de un encuentro entre ellos antes del domingo. Mire, creo que es necesario que se vean. Creo que es necesario. Ahora, usted apunta algo que yo también lo interpreto en la misma dirección. Primer señal a los compañeros del Palacio que están queriendo que el compañero Danilo Medina se manche políticamente, que manche su carrera política. A los que quieren que Danilo Medina se desdoble y que le dé un ejemplo a este país de que no se puede confiar en la palabra de un político, yo creo que ese es el primer mensaje a esos que están procurando que el presidente Medina haga eso que acabo de decir. No voy a ser obstáculo en la carrera de nadie y no se trata de eso, dijo él. Entonces yo creo que es el primer mensaje. Lo otro es lo de ayer. Lo de ayer fue muy contundente. ¿Y cómo el comité político podría abocarse a decirle a 88 legisladores? Porque llegaría a 88. Pero bien, si quieren nos quedamos en los 77 de ahora. A 77 legisladores que han manifestado su expresa voluntad de no votar por una modificación constitucional. ¿Cómo puede el CP pretender hacer eso? Ahora, eso sería bueno, yo no lo quiero decir porque eso sería terrible. Yo quiero aterrizar en un tema que usted no ha dado detalle, quizás por prudencia, pero que para nosotros es importante saber. Ese intento el jueves de convencer al presidente Fernández de que no hiciera la actividad del domingo. Se repitió el sábado hasta en la noche otra vez, según mis informaciones. Sí. Está bien informado. ¿Qué pasó entonces el sábado? Está bien informado. ¿Cómo reaccionó el doctor Fernández cuando se lo plantearon? Porque supongo que se lo plantearon a él, no se lo plantearon a ninguno del equipo que estaba trabajando. Se lo plantearon al propio Leonel Fernández de que lo suspendiera, ¿verdad? Bueno, don Freddy, y ahora usted, insisten con el tema. Pero bien, ¿qué le digo? Mire, está bien informado, de acuerdo, pero es que era ya impracticable, era imposible. O sea, ¿y cómo? Yo creo que los que abogaron por eso estaban preocupados porque de ahí pudiera salir algún nivel de confrontación. Y sin embargo, creo que ahora estamos todos contentos, salvo aquellos que no entienden ni interpretan la dinámica de la política, porque no son políticos, porque son improvisados de la política. Pero yo creo que el PLD entero ha quedado contento ayer. Ayer quedó de manifiesto que la militancia del PLD, que su dirigencia está con que el hombre que garantiza la victoria electoral, dado el impedimento constitucional del presidente de la República, cuya popularidad es incuestionable, pero con un impedimento. Pero todas las encuestas, hasta las que maquillan, hasta las que manipulan, hasta las que tratan de destruir a Leonel, no se han atrevido a ponerle a alguien arriba. Claro. A nadie. Doctor. O sea, tú lo puedes rebajar, pero no le han puesto a nadie que Leonel tenga que mirar y que a otro
candidato arriba. No hay posibilidad. Doctor Jiménez, usted sabe que después del acontecimiento de ayer y cuando nosotros vimos el video de Leonel bailando a ritmo de merengue y de todos los discursos que se presentaron, nos preguntamos cuál será el siguiente paso, porque ya usted mencionó que tenían capacidad para llevar a 75,000 al Centro Olímpico, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso si esto es todavía a lo que muchos dicen que no es o que no se ha lanzado al ruedo político? Yo digo que eso es un grito a voces y todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso usted que está dentro del grupo de personas que organizan esto y saber las intenciones del propio doctor Fernández con esto? Bueno, Por cierto, muy linda su corbata. muchas gracias. Ay, Muchas gracias. Ahora me hace una pregunta y entonces me un desenfoca. piropo. No, y entonces me desenfoca. Pero no, bien. Muchas gracias. De verdad, mire, el presidente Fernández va a cumplir. Pero de la gracia. Muchas gracias. Ya le dije que me desenfocó, pero muchas gracias. Mire, el presidente Fernández va a cumplir con lo que cumplirá Reinaldo, si se mantiene. Radamés Segura, Temístocles Montaz, Francisco Javier García, Domínguez Brito. en el PLD, candidato del PLD, Usted no hay unos letreros que hay por ahí. pero del PLD, Sí. Del Partido de la Liberación del Dominicana. PLD, Sí. Usted lo pone en duda. del PLD. ¿Y por qué usted pone en duda que Francisco Domínguez Brito fue a... Porque era miembro Le voy a decir del ahora, PLD? Loreni, mire, lo siguiente para nosotros, convocatoria al Comité Central para escoger los precandidatos. Luego, fijación de fecha para el periodo de campaña interna, más el día de las elecciones internas, en donde habremos de escoger a Leonel como candidato presidencial del PLD. Hacia ahí vamos. Mientras tanto, cumplir el Eso equipo- tiene fecha todo. eso a partir del 19. Ahí se va a fijar eso. Ahí es un día entero. Recuerden que no es una reunión de 3 horas, ni es en la casa Es presidencial. el día entero. Es el día entero. En Juan Dolio. Sí, en el Country Club, el Metro Country Club. Y ahí saldremos, ¿usted sabe cómo? Abrazados. En el metro. Abrazados. Country Club. Sí. Eso no Abrazados. hay ninguna duda, pero la pregunta de Lorena es la siguiente. O sea, ¿Qué Usted es lo que hablaba- sigue? Ella usted me dijo. hablaba- Don Yo le Freddy acabo vive de ahí. decir Ahí, que es sigue. que hubo Pegadito. 45 Pero iba días, para allá. pero no se cumplió el ciclo Va a saludar a completo. su amigo, el profesor Leonel Ay, Fernández, sí, sí. que está fuera del país, salió hoy a Miami. Dani. Salió a Miami. ¿Cuándo Luisín. regresa el Se próximo? van a Regresa una el- partida de el dominó jueves. a chequear qué es lo que pasa ahí. Mira, porque usted habló de 45 días, que había un proyecto para recorrer todo el país. ¿Se recorrió todo el país? No, se continúa ese Eso es lo que le calendario. digo. Ustedes mencionaron San Pedro de Macorís, Santo Domingo Norte. Se continúa ese Y ahora fuimos a ¿dónde van? Puerto Plata, fuimos a María Trinidad Sánchez y, bueno, fuimos a Neiva, provincia de Bauruco, estuvimos en Pedernales, nos toca el sur, un poquito más para acá ahora. San Juan de la Maguana. San Juan, Azua, Baní, provincia de Peravia. Y continuamos con los trabajos, con mucho entusiasmo. Ustedes vieron ayer, Sí. ustedes vieron lo que hizo Rubén Maldonado ayer. ¿Qué hizo Que algunos Rubén? dicen Ese fue que que se ensayó. me desafiaron. Ajá, lo de Francis Vargas, me provocaste. Y ustedes vieron cómo bajaron todos esos diputados. Sí, Que escuchar a una compañera llamar a un programa ayer, mandar a decir en un programa de televisión anoche, que si le demostraban que ahí había 60 diputados, que ella entregaba su diputación, porque es diputada la compañera que llamo. Y yo me pongo a reír, y yo, ¿hasta dónde a veces llegan las pasiones? Porque imagínate que habían 5 excusas, ok, pero habían 56, por Dios. Entonces, ¿cómo tú te pones a hacer eso? Óyeme, increíble. Ok, 17 senadores. Leonel siempre habló, 17 senadores Félix no estaba- representados aquí. Félix no estaba ahí. Félix Bautista no estaba ahí, ni otro senador que presentó también excusas porque estaba fuera del país. Eso fue otra cosa, un paréntesis ahí. En el momento que entró el senador Félix Bautista, empezaron... No, él no estuvo, él no estuvo. Él no estuvo. Fue- y fue que lo cuando lo menciona, mencionaron. bueno, cuando lo Porque lo mencionaron, ovacionaron, ¿qué sí. fue? Bueno, yo Lo para que mencionó usted Francis vea, Vargas. para que usted vea, yo juraba que era que él había entrado porque No, los él no fue. titulares de los medios de Sí. una vez empezaron a decir la gran ovación a Félix El que Bautista. llegó tarde fue Euclides A Sánchez. Félix Bautista, ¿Y sí. qué pasó en este momento y cómo es? Porque me dicen que la ovación fue similar a la del doctor Leonel Fernández. Mire, o no, cuidado. no, 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 tanto no. Vamos a ver. pero sí fue notoria.
obviamente nunca el paroxismo que se dio cuando el presidente Fernández entró por el público, que es un dato que creo que no se ha dicho mucho, y mi amigo Caminero no lo destacó en la crónica. Pero el presidente Fernández entró por el público, fue. Sí. Y vino por el medio del tabloncillo, saludando, subió, se llevó varios minutos hasta llegar a la tarima. Entonces, obviamente, lo que se dio allí fue sencillamente, bueno, ¿cuándo yo viví algo así? Yo creo que una vez que en el Palacio de los Deportes mismo, cuando presentamos las candidaturas del 2006, los resultados internos, se presentaron los candidatos, hubo una ovación de cerca de 5 minutos a Leonel, ininterrumpida. Es un reconocimiento enorme que se le hizo en ese momento. Lo de ayer fue... O sea, ¿te hace recordar a Juan Bosch? Lo de ayer fue impresionante. A Juan Bosch lo tengo presente siempre. Pero en cada una de esas actividades. Pensé que cuando tú ibas a mencionar, lo que te recordaba era en el momento del liderazgo de Juan Bosch. No, porque lo que hablo es... Mira, Juan Bosch es nuestro inspirador político de los PLDistas. Es nuestro guía espiritual. Es nuestra referencia obligada. Yo veo a muchos que atacaron a Bosch y que lucharon para que Bosch no volviera a gobernar este país. Lo veo hoy ponerlo como marco de referencia para tratar de dañar a sus discípulos. Aquellos que combatieron a Bosch, aquellos que lucharon denodadamente hasta con calumnias e improperios para que no llegara nunca a gobernar nueva vez. Hoy levantan la moral bochista, la práctica bochista, para tratar de destruir la obra maestra de Juan Bosch, que es el PLD. Pero vuelvo y le digo, este es un liderazgo que ha actuado con mucha inteligencia. Pero vuelvo a Félix, y con él, y qué bueno que Loreni lo menciona, hay un mensaje a aquellos que quieren vivir, que hacen de su vida un modus vivendi en la infamia y en la calumnia, y en querer dañar honras. Ayer ahí hubo una muestra de que hay un PLD inteligente, y por eso yo le digo, Domínguez Brito como candidato del PLD, Domínguez Brito persiguiendo a los PLDistas. Oye, usted no vio lo que pasó de cómo Francis Vargas lo que iba era nombrando de manera sucesiva, uno tras otro, los senadores. No fue ni siquiera que se hizo una mención especial del senador Bautista. No. Fue que iba diciendo, senadores que apoyan al presidente Fernández, su lealtad incondicional y que irán por donde él diga. Y empezó a mencionar Aristide Victoria, Dionis Sánchez. Cuando iba, normal, Félix Bautista se tuvo que parar. Porque cuando dijo Félix Bautista, la reacción espontánea de los miles de PLDistas que estaban ahí, dirigentes, fue la de una ovación. Usted dice, una ovación increíble. Entonces, ahí hay un mensaje también contra la infamia y contra la calumnia. Usted dice que el Procurador General de la República está infamando y está persiguiendo a los PLDistas. Lo escuché. Lo que hizo fue una barbaridad. El expediente que presentó fue una barbaridad. Y yo lo estudié. Y yo lo estudié así como estudié página por página a partir de la 324, la resolución 544 del año 2015, que dictara un juez probo, honesto, un profesional con ética, como el doctor Alejandro Moscoso Segarra. Y lo que hizo el Ministerio Público da vergüenza. Y yo, que me recibí de doctor en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, considero verdaderamente un mamotrenco lo que hizo, un mamotreto jurídico lo que hizo Domínguez Brito. ¿Con qué? Con propósitos políticos. Por eso usted dice con que no puede ser candidato por lo que pasó ayer, porque eso es directamente proporcional a lo que acaba de hacer Domínguez Brito. Analícelo. Sí, lo convirtieron en víctima y más allá de una conversión en víctima, si ovacionan a quien el procurador, miembro del Comité Central, ha querido meter a la cárcel, destruirlo moralmente, sobrevaluar sus propiedades que no son de él, sino de las empresas. Porque ¿quién ha dicho que un proyecto inmobiliario, la totalidad de ese apartamento, del complejo de apartamentos, usted se lo puede
endilgar, adjudicar a un patrimonio personal de una constructora, de una empresa constructora. O sea, lo que hizo fue una barbaridad. ¿Cómo usted puede, por el monto de lo que maneja una institución, acusar de desfalco? ¿Cómo si usted maneja 10.000 millones en una institución, usted va a hacer un expediente acusando de un desfalco de 10.000 millones? O sea, de la totalidad del presupuesto. O sea, algo verdaderamente irracional. Entonces, lo que digo es lo siguiente. ¿Por qué directamente proporcional? Porque en la medida que ovacionaron a Félix los dirigentes del PLD, en esa medida rechazan a quien hizo lo que hizo. Al final ya de la entrevista, el mensaje suyo a la militancia de su partido y aquellos que dicen que hay una guerra soterrada entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Se van a quedar esperando cataclismos que no se producirán. ¿Quién ha escuchado al presidente Medina decir un improperio contra el presidente Fernández? ¿Quién ha escuchado al presidente Fernández decir un improperio contra el presidente Medina? ¿Quién ha escuchado a dirigentes del más alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana confrontar públicamente unos contra otros? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Hay una película sumamente interesante, mexicana, que se llama La Dictadura Perfecta. Y en La Dictadura Perfecta usted puede ver cómo a través de los medios, cuando hay intereses de poner a la gente a pensar una cosa, y más donde hay un monopolio o un oligopolio de medios o una gran concentración de medios en sectores fácticos que le interesa un propósito específico, de cómo ponen a la gente a pensar por ahí. Entonces, de repente aquí se cree, y yo no acuso ni condeno a nadie por eso, lo veo muy normal, porque es que todo lo que se ha creado mediáticamente, hoy un amigo mío publica un artículo que yo sencillamente me produce risa, y digo, ¿dónde que está viviendo? Mi papá me enseñó que los deseos no empreñan. Ese amigo mío, en ese artículo, dejó ver sus deseos, pero sus deseos están muy lejos de la realidad de ayer y de la realidad política de hoy, muy lejos. Y yo lo veré y le daré un abrazo, no le pondré la mano en el hombro. Yo le daré un abrazo, si puedo el mismo día 15 en la noche, después del primer boletín, cuando Leonel sea declarado presidente de la República, le voy a decir, ¿te recuerdas de tu artículo del 13 de abril, lunes del 2015, del año pasado? ¿Te recuerdas? Nada, todos nos equivocamos. Ahora, lo que no podemos es dejar que los deseos internos se nos transmitan y queramos presentarlo como realidad. El domingo no va a pasar nada. Leonel y Danilo saben la responsabilidad que tienen y el PLD y ese comité político presentarán al país lo que siempre le ha presentado el PLD, un partido que pone por encima el interés, el proyecto de nación, que cualquier otro interés particular. Licenciado, muchas gracias por esta oportunidad, de verdad que sí. Ha sido la participación del licenciado Domingo Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, corriente Leonel Fernández. Poder de la tarde todavía no termina, tenemos cosas interesantes que ver. Primero los comerciales, al regreso Camilo con los deportes. El poder de la tarde con César Medina. El poder de la tarde con César Medina. Camilo con los deportes. Camilo Sánchez Landestoy, cronista deportivo del Poder de la Tarde. Buenas tardes, Camilo. Novedades deportivas, Camilo. Hola, Camilo. ¡Hola, Camilo! Oh. Un día van a hacer la sesión de deporte ustedes. Mira, hasta allá afuera me están diciendo, hola, Camilo. Pero mira, Camilo. Que no está viendo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo tuvo el fin de semana, don Fred? Todo muy bien en deporte. Mira, así como la actividad política estaba muy cargada. Yo de Muchos deportes, sí. Vamos con Grandes Ligas esta tarde. El brazo biónico. Ya tenemos resultado en la tarde de hoy. En ese partido entre el equipo de Detroit y los Piratas, Pedro Álvarez conectó su tercer cuadrangular de la temporada de 3-1. Victoria 5-4 de los Piratas ante los Tigres de Detroit. Miguel Cabrera,
que fue el jugador de la semana en la Liga Americana de la semana pasada, batió de 4-2. El venezolano está bateando sobre 500, don Freddy. Wow, acabando. Gregory Polanco de 4-1 y Starling Marte de 4-0. Otro partido final, 2-0 los Metros ante los Phillies. Juan Lagares batió de 3-1 con una carrera remolcada. En la victoria de los Medias Rojas de Boston, 9-4 ante Washington, el Big Papi, don Freddy, disparó su segundo de la temporada de 4-2. También remolcó otra carrera con un sencillo. Mire, don Freddy, por todo el center field. Ese cuadrangular del Big Papi en el día de hoy. 9-4, Boston. Ese swing está saliendo bien. Ante Washington. El fanático se lleva un souvenir y un recuerdo para su casa. El segundo del Big Papi. Hoy lanzan dos dominicanos. Michael Pineda ante Baltimore, los Yankees a las 7:05. Y Rubí de la Rosa, Arizona ante San Diego. Rubí de la Rosa, que obtuvo victoria en su primera salida, estará con el equipo de Arizona ante los Padres de San Diego. Otros partidos, Tampa Bay ante Toronto, los Rojos de Cincinnati ante los Cachorros en jornada hoy de Grandes Ligas. En la NBA, bastante interesante está el final, don Freddy, donde New Orleans y Oklahoma se disputan el último puesto clasificatorio para los playoffs de la NBA que inician el próximo día 18. La temporada finaliza el miércoles. New Orleans y Oklahoma están igualados, 43-37, pero New Orleans tiene mejor récord porque la serie en particular entre ellos la ganó. New Orleans estará jugando ante Minnesota y Oklahoma hoy ante Portland. Russell Westbrook ayer metió 54 puntos, 54. Pero el equipo no ganó. Y en el oeste, Boston, Brooklyn, Indiana, séptimo, octavo. En el séptimo puesto está Boston y Brooklyn e Indiana tienen el mismo récord, pero al igual como pasa con New Orleans y Oklahoma, los Nets tienen el octavo y último puesto clasificatorio. Los Pacers no juegan hoy. El equipo de Brooklyn tiene un partido difícil ante Chicago y los Boston Celtics no juegan el día de hoy. Vámonos, don Freddy, con un resumen de todo el fin de semana, fútbol y todo. Vamos, señor director. Ahí está. En el fútbol español, el Barcelona, que jugaba ya sabiendo el resultado del Real Madrid, se ponía adelante con un gran gol de Lionel Messi. Luego marcaba Neymar a tiro libre y todo parecía que el líder de la Liga Española iba a obtener otra victoria, 2-0 en los primeros 35 minutos. Luego el Sevilla igualó con Ever Banega. Como repetido ese gol de Messi. Sí. No, ese fue el sábado. Como que de una curva. Del sábado, pero ya el anterior metió el 1-0. Este tiro libre de Neymar. Luego el Sevilla en contragolpe. El partido estaba 2-1. El minuto 83 igualó las acciones a 2-2. El Sevilla, que todavía esta temporada no ha perdido en su casa. El Madrid había ganado más temprano 3-0 y la ventaja del Barcelona de 4 puntos ahora mismo está en 2 puntos luego de jornada 31. En el partido del Real Madrid contra el Eibar marcó el Chicharito, que pusieron la alineación que jugaba el Chicharito. Todos los tweets de México estaba, juega el Chicharito, juega el Chicharito. El jugador del banco más mencionado del mundo es Javier el Chicharito Hernández. Los mexicanos, imagínense. Y destacar este partido porque el Celta de Vigo marcó. Pero hizo algo el Chicharito. Que marcó un gol, lo vimos ahí. 6-1 ganó el Celta de Vigo. 4 goles marcó ese jovencito Santi Mina. Él no es Messi, no es Ronaldo. Marcó 4 goles y eso pasa desapercibido. En la Fórmula 1 en Shanghái, Lewis Hamilton obtuvo su segundo triunfo por delante de Nico Rosberg y Sebastián Vettel. En el MotoGP en Austin, Texas, Marc Márquez, 2 veces campeón del mundo, ganó su primera carrera de la temporada por delante de Andrea Dovizioso y de Valentino Rossi. Ahí está Marc Márquez, 2 veces campeón del mundo, el jovencito. Ganó ayer en Austin, Texas, en el Grand Prix de las Américas. Otro jovencito, don Freddy, Jordan Spieth, con 21 años y 8 meses, se convierte en el segundo jugador más joven en ganar el torneo más prestigioso del golf, el Masters, que el premio es ponerse esa chaqueta verde
todo golfista quiere ponérsela. Ayer, igualando la marca de Tiger Woods de 18 palos debajo de la cancha, igualando la marca de este evento, que Tiger lo hizo en el 97, 18 bajo el par. Este jovencito, una gran sensación de Texas, obtuvo la victoria en el día de ayer por delante de Justin Rose y Phil Mickelson, que quedaron menos 14. Tiger Woods tuvo una destacada actuación, quedando menos 8 bajo la cancha. También Rory McIlroy. Pero una gran sensación este jovencito, que el año pasado quedó segundo. O sea, ya estaba avisando. Y ganó en el día de ayer. Mañana, Caminero, a las 2:45, Liga de Campeones, cuartos de final. El Derby de Madrid se traslada a Europa. El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid. Y el otro partido, la Juventus contra el Mónaco. El PSG recibe al Barcelona el miércoles y el Bayern estará visitando al Porto. Eso es con relación al fútbol. Decirle que es a las 2:45 y no a las 3:45 Sí, porque en España... En Europa ya adelantaron una hora. Adelantaron una hora. Sí, eso fue a final de marzo. Sí. Vamos a ver una foto con relación al tenis, que mañana estará jugando ante el número 5 del mundo, nuestro Víctor Estrella, en el ATP de Monte Carlo. Hoy él estuvo practicando, mire, nada más con quién. Con Roger Federer. ¡Wow! Y en su Twitter, mire lo que puso Roger Federer en su Twitter. Had fun practicing today with Víctor Estrella, a hero from the Dominican Republic and a great guy. Para muchos el mejor tenista de la historia. Sí. Roger Federer ahí estuvo hoy practicando, previo a su participación en el Máster de Monte Carlo, que mañana Víctor Estrella se enfrentará al número 5 del mundo, David Ferrer, el español. Y eso fue un tuit que puso en la tarde de hoy Roger Federer. Estuvo practicando. Nuestro dice la camiseta que tiene Víctor Estrella, ¿tú sabes? Don't be what. No sabes, porque hay que tener cuidado cuando usted se vaya a tirar una foto con alguien que tenga una camiseta. No vaya a ser que le pase como lo del presidente Correa, que un muchachito le pide una foto y él le dice en inglés, estoy con un estúpido. Sí. Entonces, eso es terrible. Y señala la flecha hacia el presidente. Una flecha se hizo viral. Mire, vamos con el videíto que usted tanto pide. Vamos a ver qué le parece este niño escapista a usted. Vamos a ver. O sea, él sacó los pies. No. Él por ahí levantó el colchón. Levanta el colchón. Él no puede salir por ahí. Pero sabe que la puede mover. Hay que acercarla y ahí sí se puede. Señores, si ustedes le ponen cámara a las habitaciones de los niños, ustedes se imaginarán la cantidad de cosas que ellos inventan para lograr sus objetivos, que puede ser salirse de la cuna. No, y usted sabe que suben muchos videos igual y a veces lo musicalizan. Hay uno, ese video con la canción de Misión Imposible. Ese yo lo había visto, pero no lo encontraba porque tiene... Pero la celebración del niño, ¿usted vio? Gracias, Camilo. ¿Le Gracias gustó? por el contenido de su sesión tan interesante. A don Mario le gustan los videos. Hasta mañana. Si Dios quiere.